Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Bendiciones, amados hermanos que nos escuchan en su programa Mi alma tiene sed de Dios. Es una bendición y un gozo del Señor estar en sintonía de Radio 760 por medio de este programa que ha sido de mucha bendición para cada uno de nosotros, sabiendo que el Señor nos habla, escucha nuestras oraciones y sabe de la necesidad que tenemos de Él. Así que, amado hermano y hermana, gracias por permitirnos entrar en la intimidad de su hogar o donde usted se encuentra, si está en su trabajo, si está en alguna otra actividad, pero está en sintonía de este programa. Sea bendecido, sea lleno del Señor en todas las áreas de su vida. Y pues le invitamos a que se una a nosotros en el estudio de la palabra y también en las peticiones de oración que han venido aquí a la radio. Sabemos que siempre hay necesidades de sanidad, de provisión económica, de salvación, de restauración, de liberación. Y tantas cosas que nuestra alma necesita, nuestra vida necesita para cada día creerle al Señor y acercarnos a Él con fe, sabiendo que su obra es perfecta. Pues bien, les habla y les saluda a su hermano en Cristo, Sergio Argueta, agradecido siempre con el Señor por el privilegio que nos da de estar en este programa precioso, Mi alma tiene sed de Dios, y aprendamos juntos de la palabra del Señor. Y en esta ocasión, pues el Señor ponía en mi corazón hablar acerca de lo que es el reposo de Dios. ¿Cómo podemos alcanzarlo? ¿Qué enemigos tiene el reposo de Dios? ¿O qué enemigos tenemos nosotros en nuestra vida que no nos permite alcanzar el reposo de Dios? Y para ello pues quiero invitarle a que me acompañe a la carta a los Hebreos, capítulo 3, versículo 7. Y dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba, y vieron mis obras por 40 años. Por lo cual yo me disgusté con aquella generación y dije: siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y luego dice esta advertencia: tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Entonces, aquí en esta carta nos hace una referencia al autor, que pienso yo fue el apóstol Pablo, de lo que el pueblo de Israel pasó en el desierto, como algunos de ellos, muchos, dice la palabra muchos, por no decir que casi toda aquella generación que salió de Egipto no entró a la tierra prometida, donde Dios les había prometido un reposo. ¿Reposo de quiénes? De sus enemigos después de vencerlos. Poseer una tierra que no tenían y vivir en esa tierra y ser visitados por Dios y ser un reino para Dios. Esa tierra que quedó, que estaba lejos, pero que estaba preparada por Dios para ellos. Y dice que ellos no alcanzaron esa tierra y ni ese reposo, sino fueron los hijos de ellos. Pero estamos hablando de la generación que quedó postrada en el desierto.
porque dice que tenían un corazón duro, endurecido, de incredulidad. Y eso es lo que hace la dureza del corazón en el hombre. Anular la fe, anular la esperanza. ¿En quién? En Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice que es la palabra, el autor y perfeccionador, dice la versión de las Américas. En las versiones normales dice y consumador, pero en la versión de las Américas dice y perfeccionador de la fe, porque empezamos con una medida de fe que tiene que ir creciendo cada día, mis hermanos, creyéndole al Señor las promesas que tiene para nosotros y para nuestros hijos y para las generaciones, para nuestro matrimonio, nuestra familia. Entonces dice que ellos oyeron la palabra mostrada por Moisés, una palabra que iba acompañada también de portentos, maravillas y milagros, porque a qué pueblo o a qué generación el Señor le abrió el Mar Rojo, le mostró las plagas en Egipto, una liberación tan poderosa y tan grande, que no solo fue eso, sino que también en el desierto los condujo con nube, con fuego en la noche, con nube de día. Su ropa no se gastó. Dios les envió pan del cielo, dice que era pan de ángeles, les mandó a ellos, hizo brotar agua de la roca, y sin embargo no creían al Señor, siempre se rebelaban, murmuraban y se desviaban en su corazón, menospreciando al Señor, viéndolo con desdén, ¿verdad? Desdén es siempre no darle valor a la persona, ¿verdad? En este caso al Señor. Entonces el Señor dejó escrito esto en la palabra para que eso que le pasó a ellos no nos aconteciera a nosotros, porque la voz de Dios sí está hablándonos siempre, hermanos. Por eso dice el Espíritu Santo, que fue a quien Cristo dejó, el otro consolador. Él es el que nos viene hablando de que tenemos que vencer la dureza del corazón, que es el que no nos permite muchas veces entrar al reposo, porque cuando hay dureza del corazón y está la incredulidad en nuestra vida, entonces ponemos nuestra esperanza en las cosas materiales y estamos ansiosos, preocupados, afanados por el futuro o por el presente o por el pasado, y no entramos ni hallamos un reposo, ¿verdad? Y el Señor quiere que descansemos de nuestras obras, así como Él descansó de sus obras, dice, en el séptimo día, después de que acabó de hacer los cielos y la tierra. Entonces, dice, donde sus padres me pusieron a prueba y me tentaron, y vieron mis obras por 40 años. Hermanos, 40 es número de pruebas, que fue el tiempo que Israel pasó en el desierto, y el Señor quería saber qué había en su corazón, si realmente estaban volcados al Señor o no, si realmente su corazón lo amaba o no. Y debemos de entender que nosotros estamos atravesando un desierto hoy día, que es este mundo, en el cual el desierto no tiene nada de Dios. En el desierto viven animales que hacen daño, como escorpiones, como culebras. Es un ambiente donde no hay fruto, y eso es el mundo, pues, o sea, no hay fruto de Dios en ninguna cosa. Solo podemos esperar del mundo lo malo, la tristeza, la orfandad, la muerte, etcétera, la división, el divorcio, las obras de la carne. Ese es el desierto que el Señor nos tiene atravesando, pero el Espíritu Santo está hablando hoy y todos los días a nuestra vida. Y por eso dice, si ustedes oyen hoy su voz, ¿qué nos querrá decir el Señor a través de esa voz? Bueno, que el Señor nos quiere rendidos a Él, en esas áreas donde todavía Él no gobierna, en ese carácter, o muchas veces en ese pesar, o en esas frustraciones, o en esas depresiones, o en esas tristezas.
donde dice el Señor con su voz, nos dice que tenemos que vencer eso y que no estamos solos, sino que tenemos que creerle a Él, que los propósitos y el destino que hay para el mundo no es lo mismo para nosotros. Dios tiene una esperanza y un plan para nosotros y un futuro, dice Jeremías 29:11. Entonces no puede ser el mismo camino del incrédulo, ni del impío, ni del mundo, que el del Hijo de Dios que ha resucitado. Por eso el Señor le dice: despierta, que tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Entonces, por lo cual dice: yo me disgusté con aquella generación, y dije: siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Entonces, hermano, una de las cosas que nosotros no debemos aceptar es la ignorancia. Y Dios nos ha venido hablando de muchas maneras y de muchas formas. Y en esta misma carta de los Hebreos dice que ahora nos ha hablado por medio de su Hijo, ¿verdad? Y ahora que mora Él en nosotros, esa voz está dentro de nosotros, con su Espíritu Santo dentro de nosotros, hablándonos. Y en Números 14:22, que esa cita me llamó la atención porque viene relacionada con las veces que tentaron al Señor y lo pusieron a prueba, dice. Y Él pone un alto porque 10 es número de prueba. Dios acepta hasta el 10 para emitir el juicio. Y dice: pero ciertamente vivo yo, dice Números 14:21, que toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Miren lo que dice el Señor: pero ciertamente vivo yo, que toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Ciertamente todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba estas 10 veces y no han oído mi voz. Fíjense, man, y eso es una atención para nosotros. Todo este tiempo que Dios ha venido hablando, y no solo hablando, sino mostrando su poder, porque habla de su gloria. Y la gloria de Dios es sobrenatural, que tiene que verse en nuestra vida como hijos de Dios, viendo su mano, viendo su manifestación, porque si no, no aguantamos este camino. Y el Señor les mostró a ellos la mano poderosa con la que los sacó y los condujo en el desierto. Dice, pero no, dice ciertamente el 22, todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, porque desde que salieron de Egipto empezaron a ver las señales, desde que estaban ahí, y que me han puesto a prueba estas 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra que juré a sus padres. O sea, estamos hablando del reposo. Ni la verá ninguno de los que me desdeñaron, es decir, los que me estuvieron en poco. Porque mi hermano, el rechazar la voz de Dios, el no creerle a Él en todo este camino que Él nos viene hablando, es rechazar al mismo Cristo. Porque dice que Él era la nube, Él era el fuego, Él era la roca que le dio agua, Él era el maná, y todo eso lo rechazaron ellos. Entonces es rechazar al mismo Cristo, y esto no te va a dar de reposo, ni me va a dar reposo. Dice, ninguno de los que me desdeñaron, es decir, que los menospreciaron, pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente, lo introduciré a la tierra donde entró, y su descendencia tomará posesión de ella. Entró porque había ido como espía, regresó a dar el reporte y volvió. Pero el reporte que dieron nosotros 10, dice que era un reporte negativo, un reporte pesimista, porque estaba viendo la realidad que tenía enfrente, pero no estaba viendo la verdad que Dios les había mostrado en el camino de quién era Él. Por eso no lo conocieron, dice, ni le creyeron.
Y cuando vino la prueba, que era ver a los enemigos que se iban a enfrentar, desmayaron. Entonces, hermano, tanto que hemos oído del Señor, tanto que Dios ha hablado, tanto que Dios ha hecho para guardarnos, es para que nuestra fe aumente, para que cuando venga la prueba podamos decir: Señor, tú estás aquí en medio de todo esto y me vas a ayudar a salir de esto, porque yo te he conocido, y yo he visto cómo tú actúas, y yo he visto cómo tú respondes. Entonces, el Señor dio una sentencia a este pueblo que lo desdeñó, es decir, que lo hizo de menos, que no iban a entrar en esa tierra a la cual el Señor les había ofrecido, ¿verdad? Excepto Caleb, porque dice que era de un espíritu distinto y me ha seguido plenamente. Entonces tenemos que revisar cómo está nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, de que no haya dureza, hermanos, porque por eso es que a veces no alcanzamos la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento. No alcanzamos el reposo del Señor, y a veces nos enfermamos y andamos turbados o estorbados, porque somos presa de las mismas obras de la carne que están en nuestra naturaleza de pecado, pero que la nueva naturaleza en Cristo, que está en nosotros, desde el momento que creímos, nos debe ayudar a vencer. Toda vez no contristemos al Espíritu Santo, porque el que está hablando es Él hoy. Y entonces dice el mismo capítulo de Hebreos, regresando aquí a Hebreos, de que el Señor les hizo ver eso, de que lo habían puesto a prueba a Él 10 veces, y eso, el no querer reconocer esas 10 veces la sobrenaturalidad de Dios, la respuesta de Dios, la intervención de Dios en todo lo que ellos caminaban con Él, sino más bien murmuraron, contendieron con Moisés, y entonces Dios los sentenció de que no iban a entrar en esa tierra. Dice, siempre se desvían en su corazón. Y estaba viendo que esa palabra desviarse en hebreo significa dar la espalda, voltearse o apagarse para Dios. Es tremendo, hermano, que después de haber caminado tanto tiempo con Dios, le paremos dando la espalda. Habiendo vivido y probado las cosas sobrenaturales del siglo venidero, ahora vengamos y le demos la espalda y nos desviemos. Eso es desviarse del corazón. Y no han conocido mis caminos. Es no interesarse en ese llamamiento tan grandioso que el Señor nos hizo y tan poderoso que muchos quisieran, pero que Dios valora. Aquel que le pone el corazón y el interés en conocerlo a Él más en sus caminos, porque eso solo era el inicio. Caminar el desierto era conocerlo a Él y conocerse uno, porque el Señor dice que Él los llevó al desierto para probar lo que había en su corazón, dice Oseas, para ver si realmente lo amaban a Él y ya no amaban las cosas que traían de Egipto, porque eso fue lo que los fue destruyendo, porque añoraban la vida que tenían, añoraban la vida de los otros que tenían, que vivieron ahí. Entonces, cuando tenían que ver adelante, aunque era un desierto, pero tenían que caminar como viendo al invisible, sabiendo que iba a cumplir la promesa de que les iba a dar esa tierra, y esa tierra iba a ser tomada viendo milagros poderosos. Hermano, entrar al reposo de Dios es tener victorias, es pelear. Hermano, yo pensé que iba a ser descanso y ya no iba a hacer nada. No, el reposo de Dios es vencer y reposar, pelear y reposar. ¿Por qué? Porque el Señor te va a dar la victoria, y esa era aquel que iba creyéndole al Señor el que la iba a alcanzar, porque entonces iba a establecer su casa sobre eso, sobre ese principio. Dice el versículo 12 del capítulo 3 de Hebreos,
Tengan cuidado, hermanos, porque ahora lo trae a este tiempo. Lo trae a este tiempo. Tengan cuidado, hermanos. Dice, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, ¿qué será tener un corazón malo de incredulidad? Y dice, antes exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. ¿Por qué se dice hoy? Porque todavía hoy está hablando el Espíritu Santo. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Es decir, si uno insiste en un corazón malo de incredulidad, va a caer en el engaño del pecado. Y entonces se va a endurecer. Y ya no va a ser partícipe de Cristo, dice el 14. Si es que retenemos firme, dice, hasta el fin el principio de nuestra seguridad. ¿Cuál es el principio de nuestra seguridad? Es Cristo, hermano. Saber de que hemos sido rescatados de Egipto, de la vana manera de vivir que traíamos de nuestros padres, de la muerte, y nos han metido ahora en Cristo. Esa es la seguridad del principio. Y si mantenemos firme, la retenemos, entonces nuestro corazón se va a llenar de fe y vamos a ir venciendo esas áreas de dureza que muchas veces lastiman a los otros, que muchas veces no nos permiten disfrutar del Señor en esta tierra, sino a veces andamos en egoísmo o andamos en celos o en envidias. Eso es un corazón duro, porque entonces uno mira que Dios no ha satisfecho, la necesidad de su corazón. Y eso es lo que tenemos que buscar, ser plenos en Cristo. Buscar la plenitud en Cristo, porque entonces todo lo demás, sea poco o sea mucho, no es lo que me va a hacer pleno a mí, sino la presencia de Cristo en mi vida. El entender los propósitos de Dios para mi vida y ver su manifestación cada día. Entonces yo voy a entender que no soy de esta tierra y que mi camino en este peregrinaje en esta tierra es pasajero y sobrenatural. Eso es un hijo de Dios que le cree. Dice, porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin el principio. Mire, mantener firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz. Hermano, ¿cuántas veces nos sigue hablando Dios como hasta hoy? Hoy y este año que viene, 2024. Mejor dicho, en el que ya estamos, 2024. Ese es hoy hablándonos Dios. Y todo este año nos seguirá hablando Dios. ¿Por qué? Porque Dios le habla a sus hijos por medio de su Espíritu Santo, para que le crean. Entonces dice, no endurezcan sus corazones como en la provocación, porque solo la dureza del corazón, llenándolo de incredulidad, puede hacernos no entrar al reposo de Dios. Y si algo busca el hombre hoy día, es reposar. Porque hay gente que ni aún en sus sueños descansa, hermano. Ni aún en su cama reposa. Y ese reposo de Dios es sobrenatural, de día o de noche. Y tal vez no está cambiando las cosas afuera, pero el Señor te está visitando sobrenaturalmente para resistir las cosas de afuera. Y eso no te va a hacer entrar en ansiedad ni a afán, sino decir, Señor, tengo de repente un jefe duro, difícil, pero en tu fortaleza yo voy a orar para que tú tornes toda intención del enemigo en contra mía usando a esta persona. Y puedes orar, hermano, y al ver la victoria del Señor vas a ver el reposo, porque ahí vas a ver la sobrenaturalidad de Dios. Entonces, pero si tú lo tientas
al Señor, hablándote Dios de cómo debes actuar, y más bien dices, Dios se equivocó, Dios me mandó a este lugar, yo pensé que era su hijo, porque a otros los bendice y a mí no, porque otros tienen y yo no tengo, y te empiezas a comparar, y cuando sientes, estás viendo más grande al enemigo que al Señor, que puede vencer con toda autoridad a las potestades y a los enemigos que muchas veces nos asedian, al pecado que tienes que vencer. Dice, porque quienes habiendo oído lo provocaron, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Fíjense que no les faltó palabra ni les faltó poder. ¿Qué fue lo que faltó entonces que no alcanzaron la tierra que Dios les prometió? Fe. Eso fue lo que faltó. Fe. Dice, ¿con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Preguntas. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Y lo vuelve a remarcar otra vez. ¿Y qué es la incredulidad? En alguien que empezó creyendo en el Señor, es darle rienda suelta a la dureza de su corazón. En la dureza de su corazón está el divorcio, porque así dijo Jesús. Moisés lo permitió por la dureza de vuestro corazón, dice, pero al principio no fue así. Varón y hembra los unió. Entonces, hermano, no le des lugar a la dureza del corazón, porque entonces vas a ir a una división. Vas a perder en este camino lo que Dios te dio. Porque si Dios te ha unido con tu esposa, tienes que pelear la buena batalla de la fe, que es creerle al Señor, que Él los va a sostener. Por eso cada uno tenemos que rendirnos al Señor y creerle en medio de las circunstancias y de las pruebas. Y dice el capítulo 4, por tanto temamos, 4:1, no sea que permaneciendo aún la promesa, porque todavía está, hermano, de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Hermano, la promesa está, pero somos tú y yo quienes podemos detener ese avance de entrar en su presencia, de entrar en su reposo y decirle, Señor, aquí estoy, no he caminado con fe, pero hoy estoy dispuesto a creerte y que mi fe permanezca y crezca, ¿verdad? En Cristo Jesús, porque así dice Hebreos, poniendo nuestra fe en el autor y consumador o perfeccionador de la fe. Y dice, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Porque Cristo era anunciado en ellos, hermano. Cristo era la buena nueva. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó, por no ir acompañado por la fe en los que la oyeron. Ese es el ingrediente, hermano, que nos va a hacer a ti y a mí sostenernos en medio de la prueba, en medio del desierto, entendiendo que Dios nos está preparando cada día para vencer esos gigantes, para vencer el mundo, vencer al diablo y vencer nuestra carne, que son los 3 enemigos que todo hijo de Dios tiene. Y de parte de Dios no ha quedado ni ha faltado el equipamiento. Él te ha dado todo, porque en Él dice la palabra que fuimos hechos plenos y nos ha dado de la plenitud de su Espíritu. El que da al Espíritu sin medida es el que está en nosotros. Entonces nosotros somos los que decidimos si aprovechamos o no aprovechamos. Y esa es la exhortación en esta hora, hermano. Que tú te decidas hoy a creerle al Señor. Porque tú eres hijo de Dios. Tú conoces al Señor. Por lo tanto, tienes que poner tu fe en Él y vencer esas áreas de tu vida para que veas el poder de Dios y tú glorifiques a Dios. Y tú levantes tus manos y digas, Señor, esto era, pero ahora tú me has ayudado a vencer esto. Y hoy puedo decir no
cuando antes decía sí fácilmente al pecado o a la tentación, porque el poder de Dios se ha perfeccionado en mi debilidad, y ese poder que habitó y levantó a su Hijo Jesucristo de los muertos es el poder que ahora está en su iglesia, hermano. Es un poder que vence la muerte, que vence el miedo, el temor, la destrucción. Así que agárrate de ese Cristo poderoso que te ha visitado, porque para eso fuiste llamado, para estar con Él y vencer, ¿verdad? Dice la palabra, y en Apocalipsis, que al vencedor, dice, le daré que se siente en mi trono y será columna en el templo de mi Dios, y le daré un nombre nuevo. Entonces somos de los vencedores en Cristo Jesús, porque a eso fuimos llamados. Así que, hermano, en esa exhortación quiero dejarte esta palabra, que el Señor la selle por medio de su Espíritu Santo en tu vida, para que seamos de un espíritu diferente y de una actitud diferente, para que permanezcamos en aquel que ha preparado todo para nosotros, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, pues vamos a unirnos en oración también por las peticiones, aunque antes vamos a orar por esta palabra que el Señor puso en nuestro corazón, pidiéndole: Padre, en el nombre de Jesús, queremos ser, Señor, hijos tuyos que te creen, Señor, porque queremos entrar en tu reposo. Queremos vencer, Señor, en todas las áreas de nuestra vida y ver tu gloria cada día, Señor. En medio de este desierto, en medio de esta prueba, ver tu mano poderosa, Señor. Queremos ser de un espíritu diferente. No queremos contristar a tu espíritu, sino que tú nos llenes y nos levantes para la gloria de tu nombre, Señor. Hoy nos rendimos, reconociendo que solo tú, Señor, eres nuestro capitán, nuestra fuerza y nuestra fortaleza. Gracias, Señor, por haber puesto tu mirada en nosotros y que nuestra mirada no se aparte de ti, Señor, que eres el autor y perfeccionador de la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Y así mismo, Padre amado, nos venimos uniendo en oración por las peticiones que han venido, que en este caso son de sanidad, por el hermano Carlos Humberto, que pide oración de próstata y de cirrosis. Lisette Isabel también tiene el azúcar elevada y su presión se le subió. Elisa también pide oración por su salud, tiene 83 años, dolor de cabeza, de huesos y es diabética. Mari por su salud, que se fue operada su columna, tiene dolor. José Daniel por su salud. Adrián de León por su salud, ya fue operado. Que el Señor le restablezca y lo restaure. Nisi también por sanidad, le dio dengue. María pide oración por Julio Pablo, que está en Estados Unidos, está muy enfermo, y por Elia también, está enferma. Luis y Ana Violeta, por su salud, ambos están en intensivo. Patricia, Modesta, Fermín, Hugo y Kevin también por su salud, igual que Roberto, Sebastián. Nilda Modesta también por salud. Marcos se le locó la clavícula. Jorge Belma, pierna, tiene mala circulación. Sandra Varios, oración por sanidad. Hans también por su hígado y páncreas. Padre, venimos poniéndote este grupo de peticiones, Señor, sabiendo que tú las has escuchado, mi Dios, desde antes que nosotros las mencionáramos. Mis hermanos ya la han presentado delante de ti. Te pedimos, Padre, que tú, Señor, proveas, Señor, esa salud, los medios, los medicamentos, y a los médicos, Señor, de mis hermanos, y pongas tu mano de sanidad, Señor, sobre cada una de estas enfermedades y padecimientos, Señor, que tú te glorifiques en sus vidas, para la gloria de tu nombre. Amén. También dice Oscarito, oración por su salud de pulmones, alergias y tapones de oídos. Miriam por su salud. Margarita, su salud posoperatoria, recuperación. Tinita, Gilma por salud. Ana por sanidad de sus rodillas. Martita por sus manos. Josué
por su salud, Joseph por sanidad de sus ojos, Andrea por su sanidad, Paola por sanidad, Yolanda, Shirley, Ivonne, Oscar Figueroa por su salud, María Los Ángeles, Henry, salud también. Amén. Oramos, mis hermanos. Padre, te ponemos también este bloque de peticiones, Señor, que tú has escuchado, mi Dios. Señor, que visites cada enfermo, Señor, que ha puesto su petición en este momento, Señor, que hemos leído. Padre, que tú sobrenaturalmente te manifiestes. Sabemos que por tu llaga fuimos sanados, Señor, en Cristo Jesús, que tú pagaste por nuestras enfermedades. Te pedimos, Señor, tu mano poderosa en mis hermanos. Glorifícate y fortalece su fe, Padre, en el nombre de Jesús. También hay situaciones económicas como Norma, que pide por sus nietos Steven y Dani que puedan encontrar trabajo. Josué Daniel también por trabajo. Patricia Modesta, David por trabajo, Joel por trabajo y solvencia económica, María de Los Ángeles también por sanidad, Daniel por trabajo, Josué por trabajo, Andrea por problemas económicos, igual que Paola, igual que Yolanda, Henry, Eric, Alejandro. Te pedimos, Señor, que Padre, abras la ventana de los cielos, Señor, y proveas para estas necesidades económicas, Señor. También proveas trabajo, negocios, mis hermanos, Señor, que están pasando estas necesidades, Señor. Que tú te glorifiques y vean tu mano poderosa, Señor, en sus vidas. Todo esto lo pedimos para la gloria de tu nombre, Jesús. Amén y amén. También Carlos, Humberto, Boris, Iris, Heavy, Leobordo piden por liberación de vicios. Herbert Alexander, Elmer, Kennedy, Ramsés, Elisa, Mari, Damaris, que está siendo asediado por un espíritu de muerte. Mari, Damaris, de ella y de su hijo, dice. Natalia pide por salvación, liberación. También Luisa y Ana, Catherine Lancerillo, Luis Lancerillo, Angelina Noemí, Miguelito, oración por salvación ya que se encuentra detenido, que recapacite. David, por liberación, igual que Byron y Silvia, Hugo y Ana, Ivonne, César Castro, Mario Carona por salvación, Henry por liberación, Susana, Eric Alejandro, Michelle también por liberación. Padre, te ponemos cada una de estas necesidades, Señor, que traiga, Señor, tu poder sobre estas vidas, Señor, y liberes a mis hermanos de toda opresión del diablo. Los visites con salvación, Señor. Reprendemos todo espíritu de muerte que está viniendo sobre Damaris y su hijo, Señor, que les ha inquietado quitarse la vida. Te venimos, Señor, pidiendo, Señor, que obre sobrenaturalmente y tomamos autoridad desde este momento en sus vidas contra toda potestad del diablo de muerte. Todo asedio del diablo de muerte lo reprendemos en el nombre de Jesús. Y que ellos puedan recibir la esperanza de vida que tú das en tu Hijo Jesucristo, Señor, quien vino a deshacer todas las obras del diablo. Pon fe en mis hermanos, Señor, sosténlos y llévalos a tus pies, Señor, para salvación, Señor, para vida eterna, en el nombre de Jesús. También, Señor, estamos pidiendo por restauración matrimonios. Mercedes de León, Miriam, Daniela, Josué, Jennifer, Eric Alejandro, Michelle, Oscar,
Padre, venimos pidiéndote por esta necesidad de restauración matrimonial. Señor, tú prometiste en tu palabra que haría volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, Señor. Y que en ti serían benditas las familias, Señor, de la tierra en la fe de Abraham. Te pedimos, Señor, que obres en estos matrimonios. Reprendemos toda división, todo divorcio, todo mal carácter, toda dureza de corazón, Señor. Que tú los hagas sensibles y busquen la sanidad y la restauración de sus matrimonios y de sus familias, Padre. Para la gloria de tu nombre lo pedimos, Señor amado. También piden por restauración personal, lo pide Natalia, Luis Ronaldo, Luis y Ana. Cada uno de ellos, Señor, pide restauración personal, los cuales ponemos en tus manos, Susana, María Los Ángeles, Alejandro. Que tu nombre se glorifique, Padre, en el nombre de Jesús. Venimos poniéndote por restauración, Señor, de necesidad que hay de mis hermanos. No quieren ser los mismos, Señor. Inquiétalos. Trae arrepentimiento, Señor. Muéstrales sus áreas, Señor, que puedan ser libres y tu obra se perfeccione en ellos. Para la gloria de tu nombre te lo pedimos. Igual Irma Yolanda pide por fortaleza, ya que perdió a su esposo y ya se quedó sola con 3 hijos. Señor, te pedimos que consueles a mi hermana que quedó viuda, Señor. Sé tú, Señor, su proveedor, su fortaleza, su consuelo, sabiendo que su esperanza está en ti, Señor, que tus promesas son sí y amén en ella. Por favor, Señor, visítala con espíritu de consolación. Llénala de tu amor y tu fortaleza. En el nombre de tu Hijo Jesucristo lo pedimos, Señor. Padre, de igual manera pido fortaleza a Boris, Ivy, Herbert, Kennedy, Elmer. Padre, fortalece a mis hermanos, Señor, que han creído en ti, Señor, que están dando pasos de fe en sus vidas, en este caminar precioso del Evangelio, Señor. Sosténlos para la gloria de tu nombre, mi Dios. Igual Ramsés, Carlos David están pidiendo oración por fe y fortaleza. Carmen, por dice los trámites de su jubilación, que debe ir a juicio en un juzgado. Te pedimos, Señor, te glorifiques. Nisi también, oración por su familia, María por su vida. Ponemos cada necesidad, Señor. Y Miriam le cambian la ruta, dice que puede estar más cerca de su casa, en su trabajo. Carlos, que hace un viaje de negocios a Panamá. Vivian, José, David, los niños Isaac, Pablo y Mía por protección, y María Los Ángeles por protección. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por cada una de estas familias, Señor, que hemos mencionado, que tú, Señor, restaures, protejas, cuides, Señor. Hagas ver tus propósitos, Señor, que son eternos y preciosos para cada uno de ellos, Padre. Los ponemos en tus manos para la gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.